Donald Trump no está loco, o eso es lo que apuntan algunos análisis que señalan que en realidad tiene una forma pues muy autoritaria, poco democrática, bastante alocada desde los parámetros actuales, pero que tiene su razón de ser en tanto en cuanto está respondiendo a unas necesidades de carácter geopolítico, ya sabemos, toda esa amenaza que supone China al otro lado del planeta, pero también a una cuestión ecológica y medioambiental que estaría empujando a Donald Trump a hacerse de una forma muy bestia, muy punky, con los recursos naturales que en el futuro van a ser todavía mucho más escasos de lo que son hoy día. Esta es una de las tesis que me he encontrado en un artículo de mi hermano Alberto Garzón y que me interesa compartir con vosotros y vosotras porque creo que como mínimo es muy sugerente. Es bastante largo, no lo voy a leer entero, sino que he cogido las partes más interesantes para que podamos entender qué vínculo hay entre esto que he dicho de los problemas medioambientales con la estrategia tan agresiva que tiene Donald Trump, con esto de anexionarse o amenazar con anexionarse a Panamá, con anexionarse a Groenlandia, con esta política comercial arancelaria tan bestia. Pues quizás hay un trasfondo que tiene sentido. Que tenga sentido no quiere decir que haya que aplaudirlo y verlo con buenos ojos, sino que no es simplemente un tío que se le ha pirado la cabeza y ha dicho, pues venga, voy aquí a declararle la guerra a la mitad del planeta en forma de aranceles y a otros con amenazas. No, sino que detrás habría una razón de fondo que quizás en el presente no se vea tan fácil, pero que seguramente o probablemente en el futuro se vea todavía mucho más a medida que los problemas medioambientales ecológicos pues vayan haciéndose peores. Así que venga, vamos a leer este interesante estudio. Bueno, artículo, mejor dicho. Tenéis aquí el título es Trump, mercantilismo y la vuelta del mundo de suma cero. Ya sabéis el juego de suma cero, que sería el que cuando uno gana es porque otro pierde. Esa es la idea, que en materia comercial hoy día no impera, eso al menos en términos generales, pero según esta tesis pues podría ser algo que está ya operando de alguna forma y que se va a agravar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces yo os he extraído las partes que creo que son más nucleares para leerla aquí con vosotros y la voy a ir también comentando un poquito. A pesar de su retórica y práctica antiecologista, el gobierno de Estados Unidos es plenamente consciente de que los recursos naturales del planeta son escasos. También sabe que el American Way of Life, el modo americano de vida, no es generalizable al conjunto de la población mundial y apenas al de la propia sociedad estadounidense, pues ese nivel de consumo se situaría muy lejos de los límites naturales del planeta, tanto en las fuentes, disponibilidad de recursos, como en los sumideros, cambio climático. En consecuencia, la solución que ofrecen ante este diagnóstico es la apropiación y privatización por parte de Estados Unidos de todos los recursos posibles y a través de cualquier método imaginable. Como en los tiempos del mercantilismo, estas prácticas se justifican aludiendo a problemas de seguridad nacional. Cuando las naciones imperialistas europeas guerreaban para reconquistarse las colonias americanas, siempre argumentaban que se trataba de medidas de protección nacional. Dejar que otro país poseyera colonias, especialmente si estaban bien ubicadas geográficamente o disponían de muchos recursos, era un peligro para la nación. De la misma forma, Trump ha indicado que anexarse Groenlandia, así como recuperar el control sobre el Canal de Panamá, es una cuestión de seguridad nacional. La visión del mundo de estos mercantilistas se basaba en la creencia de que los recursos naturales eran limitados. Esto es muy importante para entender todo lo que viene a continuación. De manera que la economía se constituía como un juego de suma cero. La ganancia de un país era la pérdida de otro. Por ejemplo, cuando España y Portugal se disputaron las islas de las Molucas en el siglo XVI, lo que había detrás era la percepción de que determinadas especias, como la nuez moscada, se podían producir únicamente en aquellas islas de Indonesia. Quien tuviera el control de la producción lo tendría también del comercio y de sus beneficios, que eran muchos debido a que se trataba de un bien de lujo. Los mismos motivos llevaron a los neerlandeses a conquistar aquellas islas un siglo después, disputándose toda la región con los británicos y empleando niveles desorbitados de violencia al tiempo que recurrían a un trabajo forzado y a una esclavitud que cínicamente rechazaban en Europa. Este era el panorama normal en la era del mercantilismo, cuando los decadentes imperios de España y Portugal y las florecientes compañías privadas de británicos, neerlandeses, franceses y daneses se disputaban el control de los mercados y áreas comerciales de todo el mundo.
Evidentemente, la cosmovisión mercantilista no era una suerte de protoecologismo basada en una concepción científica de los límites del planeta Tierra. Era más bien el producto de la dura experiencia. En aquellas sociedades preindustriales, todas las cosas necesarias para la vida procedían de la explotación de la tierra, que por definición es escasa. Los alimentos para humanos y animales, las fibras para los vestidos o la lana procedente del ganado, la madera como combustible o como material de construcción, todo competía por el uso del suelo. En consecuencia, la tierra definía los límites de crecimiento de las diferentes economías y la perspectiva de un crecimiento infinito era imposible. Thomas Malthus, David Ricardo o John Stuart Mill teorizaron sobre la inevitabilidad de que las economías alcanzaran un estado estacionario, esto es, un punto donde mayor crecimiento era imposible. Incluso el optimista Adam Smith, que creía en los beneficios de la expansión comercial y de los mercados, aceptaba que la escasez de recursos naturales imponía un límite infranqueable. Esta es la razón por la que a la incipiente economía política clásica se la denominó popularmente como ciencia lúgubre. Las implicaciones de esta cosmovisión se tradujeron en infinidad de conflictos interimperiales que los gobernantes interpretaban como necesarios para la prosperidad de sus naciones. Si los recursos eran escasos, la mejor manera de ampliar las posibilidades de crecimiento propio era capturando los recursos de los demás. La expansión territorial proporcionó a los imperios europeos nuevas tierras fértiles, nuevos mercados de exportación, mano de obra más barata, nuevos productos, más metales preciosos y otros minerales, etc. Además, convirtió a la mayor parte del mundo en dependiente de las necesidades de las potencias europeas. El crecimiento de estas, en el curso de la Revolución Industrial, fue solo posible debido a esta transferencia continua en el flujo de recursos y energía desde la periferia hacia el centro. Hasta aquí en el artículo lo que ha hecho ha sido explicar el mercantilismo, esa ideología o filosofía o forma de entender la economía que acabamos de ver en qué consistía, ¿no? Que era básicamente un imperialismo comercial y económico por la fuerza para hacerse con los recursos de los demás, los recursos naturales, laborales y de otro tipo, ¿no? Entonces, eso cambió, obviamente, porque era de los siglos XVI y XVII, pero luego para el XVIII y XIX la cosa cambió por esto que vamos a ver a continuación, que fue la aparición de las ideas librecambistas y de libre comercio, ¿no? En los que ahora vamos a leerlo, pero básicamente se empezó a entender que sin necesidad de guerrear todo el mundo podía salir beneficiado, porque hemos visto por esta lectura que todo el mercantilismo conllevaba que unos países ganaran a costa de otros, por lo tanto había países empobrecidos porque otros se están enriqueciendo a su costa. Y con la idea del libre comercio las cosas cambiaron y se entendió que no hacía falta guerrear y pelear entre los países. La teoría de las ventajas comparativas no es fácil de entender, pero lo relevante es que esta formulación concluía que el comercio era beneficioso para todas las partes implicadas, no importa cuán avanzada o retrasada estuviera una economía. Así, el comercio internacional ya no era por más tiempo visto como un juego de suma cero, sino como un juego de suma positiva, donde todos los participantes podían ganar. Lo que vale intuitivamente para el intercambio de conocimiento, donde el aprendizaje de uno no es el desaprendizaje de otro, aparentemente también valía ahora para el comercio internacional. Las implicaciones políticas de esta nueva cosmovisión no son difíciles de ver. La guerra ya no se presentaba como un recurso inevitable para hacerse con nuevos productos y mercados, pues el comercio era el sustituto perfecto. Si quieres nuez moscada, cómprala. Sobre esta idea se justificó la extensión del libre comercio durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque en realidad, en muchos casos, la propia Inglaterra lo impuso mediante la violencia, ejerciendo lo que John Gallagher y Ronald Robinson llamaron imperialismo de libre comercio. Para ser honestos, todo esto tuvo sentido, o cierto sentido, durante décadas. Los recursos naturales que usaban las sociedades eran tan abundantes que nadie había prestado demasiada atención a su escasez absoluta. El problema es que la abundancia aparente, relativa, de los recursos naturales tarde o temprano iba a desaparecer. El metabolismo industrial de las sociedades podía mantenerse en pie dependiendo del creciente consumo de combustibles fósiles y otros recursos solo de manera temporal. Solo que los tiempos geológicos no son los tiempos humanos, e incluso un creciente consumo de los recursos era incapaz de agotarlos en unas pocas generaciones. La consecuencia fue que las sociedades humanas naturalizaron esa abundancia de recursos, sin prestar la debida atención a los límites del planeta.
Eso explica que cuando hace 50 años se publicó el informe Los límites del crecimiento, avisando del agotamiento de recursos, el exceso relativo de población y la imposibilidad de mantener un crecimiento económico infinito, los economistas convencionales no tuvieran demasiadas herramientas para responder. Entonces, hasta ahí la explicación de cómo el libre comercio acabó contaminándolo todo y abandonando esas ideas de que había un juego de suma cero, ¿no? Y que se podía todo el mundo comerciar y que de ahí estaba la idea de llevar el libre comercio a todos los países del mundo, al más pobre de todos, porque supuestamente así iba a salir ganando, ¿no? Con esta idea de que había muchos recursos y no era como en la antigüedad o en la Edad Media o en la edad un poco más avanzado, en lo que se pensaba que sí, que los recursos eran naturales. Pero ahora con los desafíos ecológicos y medioambientales estamos viendo de una forma muchísimo más clara que sí que son escasos los recursos y que empieza a haber una competencia feroz por ellos, ¿no? Así que leo esta última parte del artículo que se llama El retorno del juego de suma cero. No es el total, sino la parte que yo he elegido. Tenéis el artículo publicado tanto en inglés como en castellano para poder leerlo si queréis. A lo que llamamos transición energética es el proceso por el cual sustituimos la energía producida por combustibles fósiles por energía producida por fuentes renovables, que es la única forma de frenar el calentamiento global. Pero los conversores energéticos que transforman la energía solar y eólica, en las que hay que poner más esfuerzo, tienen unos requerimientos muy altos de minerales. Por otro lado, la electrificación de la flota de vehículos es aún más intensiva en esas demandas de minerales. En el reciente y excelente Un lugar al que llegar, de Daniel Carralero, Marta Victoria y Cristóbal Gallego, los autores apuntan a que para llevar a cabo estas transiciones será necesario que para 2040 se multiplique por 42 el consumo de litio, por 21 el del cobalto, por 41 el del níquel, por 25 el del grafito y por 28 el del cobre. Otros recursos como las tierras raras también verán multiplicado su consumo para satisfacer las demandas de la transición ecológica. El futuro inmediato estará necesariamente salpicado no solo de paneles fotovoltaicos, parques eólicos y baterías eléctricas, sino también de minas. Estos nuevos recursos críticos están, como lo estuvieron los combustibles fósiles y los metales preciosos aún antes, repartidos geográficamente al capricho de la geografía. Esto es lo que los gobiernos de todo el mundo saben perfectamente y es la razón por la que están diseñando planes de contingencia ante la escasez de recursos. Cuando el gobierno de Donald Trump renuncia a las soluciones del libre mercado y apuesta en su lugar por una vuelta a las prácticas mercantilistas, potencialmente acompañada de todo el nacionalismo y violencia propia de aquella época, está contribuyendo a señalar correctamente el principal problema de la sociedad contemporánea, a saber, el modelo actual es insostenible y el crecimiento de ciertos países o áreas solo puede lograrse a costa de otros. Su propuesta, por otro lado, es incompatible con los principios y valores de la Ilustración y, por ende, con cualquier definición razonable de lo que es una democracia moderna. Como dije al principio, su modelo de país fortaleza exige no solo la militarización del comercio, sino también la apropiación y privatización de los recursos naturales para aprovechamiento de un demos más reducido, los blancos estadounidenses. En definitiva, la crisis ecosocial ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de pensar en los límites, incluyendo los de los recursos naturales. La economía política del siglo XXI no puede seguir apoyándose en los supuestos de abundancia infinita heredados del liberalismo clásico. Lo que está en disputa no es solo el reparto de la riqueza, sino el acceso a los propios fundamentos materiales de la vida. Frente a un neomercantilismo reaccionario que propone un apartheid ecológico global, es urgente una alternativa que combine democracia, justicia global y límites biofísicos. Un ecosocialismo de los comunes, que reemplace la guerra por la cooperación y la apropiación por el cuidado. En ese mundo, los recursos no serán una mercancía ni un botín, sino una responsabilidad compartida. Pues hasta aquí el artículo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece que es un poco apresurado o un poco, no sé, alocado vincular estas ideas ecologistas con las formas y la estrategia de Donald Trump? ¿O pensáis que directamente Donald Trump pues está loco y le gusta la agresividad y el autoritarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cada uno pues puede tener su punto de vista. Desde luego, desde el mío, creo que esto tiene bastante sentido y que aunque ahora no lo veamos muy bien, seguramente en los próximos años, desgraciadamente, se verá mejor.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.